Hoy, si estás en este vídeo, te voy a hablar de Panoja. ¿Cuánto gana exactamente un agente inmobiliario en España? Y te lo voy a desglosar al 100% para que puedas comprender. Y lo más importante para mí es que puedas tomar la mejor decisión a la hora de empezar o mejorar dentro del sector inmobiliario en España. Soy Jorge López, agente inmobiliario, llevo más de 7 años de experiencia dentro del sector, he fundado mi propia agencia inmobiliaria y vengo aquí para darte la información que nadie te da. Bien, os voy a poner dos ejemplos, porque aquí en España hay dos formatos, por así decirlo, de agentes inmobiliarios. Está el primer tipo de agente inmobiliario, que es una persona que trabaja a sueldo fijo. Aquí en España hay muchas agencias que dan un sueldo fijo por el trabajo, más un pequeño porcentaje de comisiones. Y luego tenemos el tipo formato para los agentes inmobiliarios, que es freelance, autónomos, que ellos se asocian a una agencia inmobiliaria para poder desarrollar su trabajo. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, que ahora os las voy a explicar al 100%, pero quiero que entendáis que tenemos estas dos figuras de agentes inmobiliarios. Vamos a empezar con el primer tipo de agentes inmobiliarios, pero antes que nada quiero que te quedes hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo es donde vamos a dar las cifras exactas y las comparativas, tanto lo bueno como lo malo, y del dinero que puede generar ambos tipos de agentes inmobiliarios. En el primer caso tenemos a un agente inmobiliario. Aquí en España es muy normal pagar a sueldo fijo a los agentes inmobiliarios para que puedan desarrollar su trabajo como agentes dentro de una agencia inmobiliaria. ¿Qué hacen? Los contratan y tienen un fijo. ¿Qué significa? Que obviamente si los agentes tienen ese fijo, van a tener un pequeño porcentaje de la comisión generada por esa venta inmobiliaria. Entonces te voy a explicar algo genérico, una media. No quiero que te tomes esto al dedo porque depende mucho del tipo de agencia inmobiliaria en el que estés trabajando, y cada padre en su casa pues tiene unas normas y tiene unas directrices. Pero yo te voy a decir lo general, lo que es lo normal. En este primer avatar que tenemos, que lo vamos a llamar Pepe, va a tener una nómina, un sueldo fijo, que normalmente para los comerciales suele ser en torno a unos 1.000 euros. Esos 1.000 euros que tiene como agente inmobiliario se tiene que multiplicar por 12 meses. ¿Por qué? Porque el trabajo del agente inmobiliario se tiene que contabilizar anualmente. Todos los números que te voy a ofrecer van a ser anuales. Entonces, Pepe tiene un sueldo base de 1.000 euros al mes. Esos 1.000 euros van a hacer un total de 12.000 euros al año. Pepe ya parte por la base de que sin hacer ninguna venta se va a generar 12.000 euros al año. Y es la primera cifra que vamos a obtener del primer caso. Depende mucho de la experiencia o no experiencia que tenga ese agente inmobiliario. Por lo tanto, te voy a poner dos ejemplos dentro de este primer avatar. El primer ejemplo es un agente inmobiliario inexperto que acaba de empezar dentro del sector, y el segundo ejemplo es un agente inmobiliario experimentado que lleva ya tiempo en el sector y sabe vender propiedades. El primer agente, ese primer agente inexperto, normalmente suele hacer en torno a unas 7 ventas al año, una venta cada 2 meses. Aproximadamente, os vuelvo a repetir que es genérico. Independientemente de lo que venda, va a generar esos 12.000 euros, pero ahora vamos a hablar de las comisiones. Ese tipo de agente inmobiliario, el primer avatar, suele trabajar en agencias inmobiliarias de barrio. ¿A qué me refiero con esto? Que suele trabajar un producto que no suele ser muy caro. Normalmente la media de estas agencias del producto que trabajan suele estar en torno a los 200.000 euros. Por lo tanto, vamos a hacer las cifras a 200.000 euros. Aquí en España lo normal es que una comisión inmobiliaria sea en torno a un 5%. Puede ser de un 4, puede ser de un 6, un 7, pero lo normal es que la media sea en torno a un 5%. Entonces tenemos el tipo de propiedades que trabaja este primer agente inmobiliario, que son de 200.000 euros, y luego tenemos ese porcentaje de comisiones, la comisión generada por el agente inmobiliario, que es un 5%. Eso hace un total de la operación de 10.000 euros. Este agente inmobiliario va a generar por cada operación 10.000 euros. Entonces, repasando, ese agente inmobiliario inexperto o principiante va a tener una media de venta de 200.000 euros con un 5% de comisiones, que lo tenemos que multiplicar a una media de 7 ventas al año. Por lo tanto, este primer avatar principiante en una agencia inmobiliaria de barrio con sueldo fijo va a tener una comisión media por cada venta de 500 euros, ya que esas agencias lo que hacen es que
como te están pagando un fijo, te van a pagar en torno a un 5% de esa comisión que tú has generado. Por lo tanto, 10.000 euros por un 5% es una media de 500 euros por operación generada para el agente inmobiliario. Por lo tanto, esa persona principiante que ha generado 7 ventas aproximadamente al año, que genera una persona principiante en el sector inmobiliario, esos 500 por 7 ventas hacen un total de 3.500 euros. Ahora bien, tenemos que añadir los 12.000 euros de sueldo base que tenemos por ese agente inmobiliario de barrio principiante, con ese sueldo fijo que va a recibir mensual, más los 500 euros por operación que hacen unos 3.500 euros. Si le sumamos esos 12.000 a 3.500, va a hacer un total de 15.500 euros. Esa es la totalidad que va a ganar un agente inmobiliario en una agencia con un sueldo fijo, con un producto en torno a los 200.000 euros, porque suele ser lo que pagan esas agencias que están en los barrios. Por lo tanto, esa persona, ese primer agente principiante, va a generar 15.500 euros. Ahora bien, si esa persona es un poco más experta y tiene mucha más experiencia dentro del sector inmobiliario, lo que tendríamos que hacer es multiplicar esos 500 euros por 15 ventas, que es lo normal que suele hacer un agente inmobiliario experto aquí en España. Hay agentes que yo conozco que hacen 20, 25 ventas y hay agentes que también son muy buenos que hacen 12 ventas. Esto es una media general para que vosotros podáis tener una orientación aproximada de lo que genera un agente inmobiliario dentro del sector inmobiliario. Por lo tanto, al multiplicar esos 500 euros por las 15 ventas que tiene un agente inmobiliario experto, hace un total en comisiones generadas de 7.500 euros. Que todo eso, sumado a los 12.000 euros que tenemos de base por el sueldo fijo por trabajar los 12 meses, va a hacer un total de 19.500 euros. Eso es aproximadamente lo que va a ganar un agente inmobiliario experto en ese tipo de formato de agente inmobiliario. En este primer avatar que tenemos de agente inmobiliario con un sueldo base, lo más normal es que una persona principiante pueda generar, en el primer caso, 15.500 euros anuales y en el segundo caso, en caso de que sea un poco más experimentado, 19.500 euros, en torno a unos 20.000 euros. Este es el primer avatar, en el que tenemos sueldo fijo más comisiones. Nos vamos al segundo avatar. Este segundo avatar es el que yo fomento dentro del sector inmobiliario, en el que yo he sido agente inmobiliario toda la vida en este mismo formato, he estado muy poco tiempo en el otro formato, y en el que sí que es verdad que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Lo bueno que tiene este agente inmobiliario, y ahora lo veréis cuando los desglose, es que la capacidad que tú tienes de generar dinero es muchísimo mayor, ya que buscamos una fuerte comisión cuando realizamos esa venta para que cuando nosotros trabajamos y vendemos nos recompensen económicamente. La parte mala, que esos 12.000 euros que recibes anualmente, que son 1.000 euros todos los meses, en este caso no lo vas a recibir, porque tú vas únicamente y exclusivamente a comisiones. Voy a desglosártelo para que lo entiendas. Ahora bien, vamos a poner el mismo ejemplo, un caso principiante y un caso experimentado. Este tipo de agentes inmobiliarios suelen trabajar un producto más de alto standing. ¿Por qué? Porque las agencias de alto standing es el tipo de producto que trabajan y ese tipo de formato de agente inmobiliario suele estar más en una agencia que trabaja un producto un poco más caro. Pongamos una media de venta, ¿vale?, que este agente inmobiliario realiza, que es en torno a unos 400.000 euros. Os voy a repetir, pueden hacer ventas de 1,5 millones de euros o pueden hacer ventas de 200.000 también como los otros agentes, pero suele estar la media en torno a unos 400.000 euros. Entonces, si sacamos ese 5% que se generan comisiones de esos 400.000 euros, sacamos que por cada venta suele estar en torno a los 20.000 euros. Por cada venta, la comisión generada será de 20.000 euros. Lo normal es que las comisiones de venta de ese agente inmobiliario ya suelen estar en torno al 40-50% de comisión para el agente inmobiliario de esos 20.000 que se ha generado por operación, ya que no hay un sueldo fijo, se le recompensa económicamente mucho más fuerte al agente inmobiliario. Vamos a calcular en torno a un 40%. Hay agencias que te pagan un 70 o un 80% y hay agencias que te pagan entre un 25 y un 30%, pero vamos a hacer una media en la que estemos en torno a un 40, por no poner un 50, un poquito menos en caso pesimista. Cada comisión generada por ese agente inmobiliario son 20.000 euros, a un 40% son 8.000 euros limpios para el agente inmobiliario en este segundo avatar. Ahora bien, vamos a lo de antes.
Un agente inmobiliario principiante que acaba de empezar en el sector inmobiliario suele hacer en torno a unas 7 ventas. Por lo tanto, si multiplicamos esos 8.000 euros por las 7 ventas que tenemos, da un total de 56.000 euros limpios anuales para ese agente inmobiliario. Si nos vamos a la otra parte, a un agente inmobiliario experimentado dentro de la misma agencia, con los mismos recursos y yendo únicamente a comisiones, que es en este segundo avatar, si multiplicamos los 8.000 euros por 15 ventas, que suele ser la media que suele hacer un agente inmobiliario experimentado, da un total de 120.000 euros limpios para el agente inmobiliario. Ahora bien, yo os he puesto los 4 ejemplos, ¿vale? Tenéis los 4 ejemplos. En el primer avatar tenemos este agente inmobiliario que tiene un sueldo fijo, obviamente tiene ventajas en el que no depende de la venta para estar cobrando mensualmente, y viene muy bien a muchos agentes principiantes a la hora de empezar en el sector inmobiliario. Y luego tenemos el otro avatar que va full comisiones, si no vende no cobra. Eso sí, si consigues hacer buenas ventas e ir ganando experiencia dentro del sector inmobiliario y te apalancas bien dentro de una agencia inmobiliaria, puedes estar ganando entre 56.000 euros y 120.000 euros al año. Y tú me dirás, ¿cuánta diferencia hay en estos dos avatares que tenemos de agentes inmobiliarios? Sí, es la realidad, hay muchísima diferencia, pero tanto uno te da cosas que el otro no te da y el otro te da cosas que el otro no te da. Por lo tanto, yo te doy esta información para que tú libremente seas la persona que decida y entienda cómo funciona el sector inmobiliario en España y hasta dónde puedes llegar como agente inmobiliario y qué comisiones puedes recibir por ello. Espero que este vídeo te haya servido un montón de ayuda y te haya aclarado muchísimo cómo funciona el sector inmobiliario y cuántas comisiones generamos. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.